las profundidades de la Amazonía, en una zona remota de la selva en la frontera entre Colombia y Brasil, crece la minería ilegal de oro. Una actividad que atrae a aventureros en busca de fortuna, a piratas modernos y a corruptos agentes de la ley. Menos mal. Casi en cada esquina del río Puré aparece un nuevo barco de dragado de tamaño industrial. A estas bestias metálicas las llaman dragas. Excavan el lecho del río y el bosque cercano para buscar oro. Fuimos al río Puré, que nace en Colombia y desemboca en Brasil, para investigar las razones del auge de la minería ilegal de oro. A nuestro proyecto Amazon Underworld, realmente queremos dar una voz a los protagonistas de las economías ilícitas de la Amazonía. Porque aunque las fuerzas del orden en Colombia y Brasil intentan enfrentar estas prácticas ilegales, sus esfuerzos se ven eclipsados por una poderosa economía que mueve cientos de miles de millones de dólares en dinero y oro. A ambos lados de la frontera operan grupos armados ilegales. Esses colombianos vão pegar e balar de tranca. Llega una embarcación con personas armados que tienen tapadas sus caras con balaclavas. Fuertemente armado, no únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias. Nos embarcamos en un viaje para descubrir quién protege estos intereses ilícitos. En la Amazonía colombiana, nuestro equipo periodístico viaja desde Leticia hasta La Pedrera, el último pueblo antes de cruzar a Brasil. Al día siguiente, continuamos nuestro viaje en barco. Con el equipo de reporteros viajamos al río Purubé en Brasil, que es un viaje de 2 días en lancha. Nosotros queremos investigar no únicamente los daños ambientales, pero también queremos entender cuáles son las relaciones que tiene esta economía ilícita con grupos armados, con la corrupción y también con el crimen transfronterizo. En el lado colombiano, el Parque Nacional Puré dejó de ser protegido por los guardaparques porque recibieron amenazas de las disidencias de las FARC. Parque Nacional Río Puré en este momento tiene como principales amenazas la extracción ilícita de yacimiento minero, que le llamamos minería ilegal, la presencia de grupos armados organizados, disidencia. Es una responsabilidad muy fuerte de qué decisión tomar. ¿Hacemos presencia, hacemos fuerza por seguir en lo local o nos retiramos y esperamos que por algún milagro las cosas cambien? Porque quien estuvo siempre en lo local fue Parques, ahí con las comunidades en el día a día, y que nos saquen es muy fuerte. Hablamos con Brian Hedler, geógrafo y cartógrafo que realizó una amplia investigación en la Amazonía. We've been focusing on using high-resolution satellite imagery to map and track the presence of illegal mining barges on the Puré River. These dredging barges are literally changing the courses of the river. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se recortaron los presupuestos para la protección de la Amazonía y de los pueblos indígenas. El expresidente, de familia de mineros de oro, redujo los territorios indígenas y promovió la extracción del mineral, lo que aumentó el número de dragas. We've seen a drastic increase in the number of mining barges since 2020. And this overall increase in mining activity is evident by the environmental damages we are seeing in the river ecosystem. Para calcular los daños ambientales y las ganancias ilícitas, necesitábamos contar el número de dragas en el río. Pero debido a la movilidad de las embarcaciones y a la nubosidad característica de la Amazonía, el seguimiento por satélite fue complicado. Por eso, decidimos sobrevolar el río Puré en avioneta. Necesitamos poder ver todo el río. Se perder qualquer coisa, você fala. Acá donde termina, acá. Después de un largo día por el río Yapurá, llegamos a la desembocadura del Puré y enseguida vemos las primeras dragas mineras de tamaño industrial. ¿Cuál? ¿La roja? La roja. Para mí fue increíble ver esas dragas, realmente son bestias industriales.
que tienen una cierta cantidad de lujos que no había visto antes a las profundidades de la selva. Tienen internet satelital, pantallas planas con conexión a Netflix. Conseguimos permiso para filmar, pero el propietario de la draga quiso mantenerse en el anonimato. Eu já trabalhei no Rio Puré há 30 anos atrás, quando as primeiras dragas vieram para o Rio Puré, eu já estive aqui. Estar na draga aqui é como eu estar na minha casa. Ela tem que produzir milhões por mês. Después de unas pocas horas de vuelo sobre la selva, en lo más profundo de la Amazonía, empezamos a ver los primeros signos del inmenso daño ambiental. Nos causó mucho impacto ver la dimensión que tiene la minería ilegal, ver humedales inmensos como Cananguchales hechos un desierto, ver las curvas de los ríos rotas. Estamos muy cerca de los indígenas en aislamiento voluntario, que estamos muy próximos a una tragedia porque están poniendo en riesgo sus recursos, la fauna de la que ellos dependen. One of the biggest risks and damages caused by illegal mining is the dumping of highly toxic mercury into the rivers. So the mercury released into the rivers is absorbed by plants and is consumed by a variety of animals, most notably fish in the Amazon. And these are often the species that people like to eat, meaning that contamination is then passed on to the people, circulating throughout the region and putting at risk the many millions of people that live in the Amazon. Más adelante en el río, a medida que nuestro viaje avanza, nos permiten filmar en una draga más pequeña. Decidimos quedar en una pequeña balsa, que es una draga menos de gran escala, con el dueño que se llama Cabeludo. Él nos permite entrar. Eu desde quando eu me entendi, os 14 anos, 13 anos de idade já trabalhava no garimpo. Aqui um fardo de Coca-Cola, 1 grama, uma caixa de frango, 2 gramas, um pacote de salsicha, 1 grama. Mas é caro, muito caro. Vamos cair aí. Eu não quero isso pra mim não. Não quero não, nem pra ele. Já sofri muito por aqui, passar sono, a gente passa fome. Eu tô sem o friso aí, sem gelate, tá? Pega água da chuva ou pega água no garapé para tomar. Como indica Cabeludo, no todos los mineros en el río tienen la ambición de conseguir grandes riquezas y solo intentan llegar a fin de mes. Só tá longe, né? Aí ontem nós escutamos um tiro por aí a gente dormiu assustado, todo dia a gente dorme assustado. Al atardecer, decidimos pasar la noche en la draga de extracción de oro de Cabeludo. Acomodamos nuestras hamacas entre los mineros y grandes pedazos de pescado seco. Y de repente ocurre algo extraño. Llega una embarcación con personas armadas que tienen tapadas sus caras con balaclavas. Esas personas son la policía militar de Brasil, piden que les cocinen y también deciden dormir en esta operación de minería ilegal por la noche, lo cual nos causa mucha curiosidad, porque sabemos que el gobierno brasileño tiene una lucha abierta contra la minería ilegal. A medida que continuamos nuestro sobrevuelo sobre el río Puré, en el lado brasileño empezamos a notar muchas dragas. ¿Cómo podemos hacerle daño así a un ecosistema? Es muy difícil pensar en que eso se va a recuperar. En el lado colombiano del río Puré contamos 6 dragas. Al otro lado, en Brasil, registramos 159. Al día siguiente, nuestro viaje termina abruptamente. Un grupo de la Policía Militar de Brasil que había compartido una noche con nosotros nos intimida. La policía militar, fuertemente armado, no únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias.
Entonces, cuando nos abordan a la mitad del río, sabíamos que esas personas no estaban funcionando como policías, pero más bien como un equipo de choque, protegiendo esa economía ilícita y que están capaces de hacernos daño. En esta zona de la Amazonía, la seguridad es un mercado lucrativo, en medio de autoridades hostiles y grupos armados ilegales. Políticas militares. Montañas y ciudades de la Amazonía colombiana, septiembre 25. La policía militar y las autoridades locales protegen las explotaciones mineras y reciben una parte de la riqueza aurífera. En Brasil aprendimos de varias fuentes, que incluyen los mineros del río Purubé, que la policía militar está protegiendo la economía ilícita contra la disidencia de las FARC, pero ese tiene su costo. É pago para segurança. Eu ajudo a segurança para ela também me ajudar. Não é recurso, né? Porque não é lei, não foi criado por lei. Não, tem sido brincadeira. La policía militar de cada draga por mes cobra 30 gramos de oro. Y con más que 150 dragas, eso se traduce en una ganancia de más que $3 millones por año. Aunque los gobiernos progresistas de Colombia y Brasil priorizan la conservación de la Amazonía, sus medidas enérgicas contra la minería ilegal han sido insuficientes. Además, la extracción ilegal de oro en la Amazonía puede estar ahora demasiado extendida para controlarla. Los beneficios de esta actividad en el río Puré superan el presupuesto anual de Brasil para la protección del medio ambiente. Estamos llegando a algo que últimamente han identificado las comunidades indígenas, la sociedad civil, y es un punto de no retorno. Va a ser muy difícil recuperar los ecosistemas, restaurarlos. One of the major challenges to stopping illegal mining activity in the Amazon is just the presence of illegal armed groups, these mafia groups that control large parts of the Amazon. So really the government doesn't have control or authority. El oro extraído ilegalmente de ríos como el Puré es transportado por contrabandistas e incluso por policías a comercios en Manaus y Porto Velho. Mientras tanto, el oro se lava en la cadena de suministro ilegal, y en ciudades como São Paulo, los exportadores aceptan ofertas de compradores en países como India y Estados Unidos. Sobre la frontera, la involucración de fuerzas estatales que son corruptas. Y esto para nosotros es el submundo amazónico, donde ya no hay fronteras y donde los gobiernos han perdido control, pero donde sí hay gobernanza, pero esta gobernanza es criminal. Entonces, cuando los gobiernos no logran cooperar en la región amazónica, vamos a tener un problema muy grande para poder proteger al bosque tropical en América del Sur.